Déjenme contarles entonces que justamente este estilo bibliográfico que en general conocemos como IEEE, la triple E, es un estilo creado por el Institute Electronics Engineers, que en realidad, que también quisiera comentarles que tienen un apartado aquí en México. Si ustedes ponen IEEE, aparece apartado en México, en Estados Unidos. Primordialmente, como ya nos comentó Lalo, se utiliza en el campo de ingeniería. Además, ¿qué más les podemos decir, Lalo? Bueno, ese es un estilo que fue desarrollado por esta asociación de ingenieros y la intención es que se pueda dar una normalización a todo ese conjunto de publicaciones que ellos pueden editar y ofrecer con el paso bueno, del tiempo. Entonces, nosotros vamos a encontrar una marca personal, por así decirlo, de esta asociación a través de este estilo que les vamos a presentar. Déjenme comentarles que este estilo, como ustedes lo saben, que es como el consejo que siempre les damos, en realidad todas las citas deben tener como la misma información. Los estilos lo que nos generan son estructuras diferentes. Este estilo, en este sentido, está totalmente apegado a lo que, bueno, no apegado, está basado en el estilo de Chicago, pero aquí, sobre todo, lo que se necesita es emplear abreviaturas en la cita y el método de referencia, ahorita se los vamos a explicar, que es como justamente la gran aportación que hace este estilo. Sí, perdón, Leti. Bueno, como tú comentas, y para las personas que tienen alguna noción del estilo de Chicago, bueno, esta forma de poder crear bibliografías y referencias bajo IEEE les va a ser muy familiar. De todos modos, recuerden que si tienen alguna duda de cómo citar en Chicago, nosotros ya tenemos un programa anterior en donde lo hemos comentado con más detalle. Exacto, y además también Triple E aporta una forma distinta de hacer la referencia bibliográfica. Para empezar, hay que aportar o decirles que las referencias solamente vamos a poner al final las que utilizamos en el documento, a diferencia de otros estilos que nos permiten citar fuentes como las originales, las que estamos ocupando, y otras como de referencia. En este estilo, no. Bueno, un poquito más de estos antecedentes. Bueno, este instituto, bueno, es una organización pues internacional y tiene sus orígenes en el año de 1884 en la gran ciudad de Nueva York. Y bueno, hay varias figuras que han de alguna manera participado en esta asociación, entre las cuales se encuentra Thomas Alva Edison, Alexander Graham Bell y Franklin Leonard Pope. Entonces, por así decirlo, tiene una gran historia, una gran trayectoria, que hasta nuestros días, de alguna manera, pues sigue siendo un eje de gran importancia y para lo que es las áreas de las ingenierías. Y bueno, para empezar, déjenme decirles, a diferencia de Chicago, ¿cuáles son? En primera, si se acuerdan, en Chicago utilizamos los superíndices para hacer las citas. En el caso de lo que vamos a hacer para IEEE, vamos a utilizar corchetes y dentro de los corchetes vamos a poner los números. Adelante, Lalo. Ok, bueno, también nosotros, aprovechando este sistema de corchetes, nosotros nos va a servir para que podamos identificar la cita en cualquier parte del texto. Además, son sitios que se pueden repetir. Esto es, si tenemos, digamos, un documento que tiene el número 2 y hacemos varias citas posteriormente y lo vamos a repetir, el número 2 va a aparecer en la parte media o final del texto, ya que se conserva la misma posición numérica de la cita que se le haya otorgado. Y entonces, nuestras referencias finales de la bibliográfica serán asignados por ese número, en el orden en el que están citadas a lo largo de nuestro texto. El texto número 1, el texto número 2 aparecerán en ese orden. No se va a poner por orden alfabético, sino el numérico que está organizado por los corchetes. Es una manera un poquito distinta de poder organizar las referencias. Sin embargo, hay que recordar que muchas de estas adaptaciones o estos estilos se hacen con la intención de que las personas puedan leer la información de una forma mucho más ágil y también quien escribe los documentos
puedan tener una línea mucho más clara de cómo presentar toda la información. Para empezar, vamos a presentar lo que es un libro. Aquí el consejo que nos dan las personas que hacen triple y triple E es que aquí vamos a utilizar, aunque son varios autores, nada más vamos a poner el primero. Si hay más, como está en nuestro ejemplo, vamos a poner ed.al. Y aquí no va a aparecer el nombre del primer autor. Vamos a poner su inicial C y aquí lo que les va a importar a y triple E es el apellido. Por eso lo primero que aparece es el apellido. Una vez que esté el punto, lo que va a aparecer va a ser el título. Ya puede ser en cursivas, en comillas, cuando es solamente un título de un libro. Después va a aparecer, obviamente, la editorial y como recuerden que está basado en Chicago, al final aparece la fecha. El corchete, si se fijan, es el número 1 y está en rojo y es justamente el ejemplo que queremos darle de cómo podría ser la referencia final en una bibliografía. Bueno, en este caso, bueno, tenemos la referencia de un artículo, pero para poder separar lo que es el título del artículo y el título de la revista, en el caso del artículo, vamos a separar con comillas lo que es el título como tal. Y posteriormente, en cursivas, va a aparecer el nombre de la revista. También es importante comentar de que es válido hacer o mencionar la revista de forma abreviada. Esto con la intención de que sea mucho más fácil poderlo identificar, pero si es el caso, todas las publicaciones que de alguna manera presentemos en nuestra lista de referencias, de igual manera tienen que estar abreviadas. ¿Bien? Y por otro lado, bueno, como este documento tiene un enlace, se le puso lo que es el DOI para poder identificar la referencia de manera completa. Entonces, es una plantilla muy sencilla el poder identificar cada uno de los elementos. ¿Sí? ¿Quieres presentar el siguiente, Leti? Sí, y además a lo mejor hay que hacerle la anotación que a diferencia de Chicago, que recuerden que acaba de salir como la última edición, en ese sentido no se ha actualizado como tal y todavía está manejando que para el caso de artículos o cuando estamos manejando partes de algún libro, utilicemos las dos P's para indicar que son páginas, ¿no? Y que Chicago, por ejemplo, ya no las usa, sin embargo, y triple E sí las está utilizando. Todos los estilos necesitan la misma información dentro de esta ficha, que es como sería una ficha personal, nuestro nombre, lugar de nacimiento, año, CURP, RFC y demás. Aquí lo que tenemos que hacer es fijarnos muy bien en la estructura. Por ejemplo, en el caso de la tesis, como ya les decía, los nombres de la persona están en iniciales y lo que está completo son sus apellidos. Aquí pues están las comillas, volvemos a hacer esta anotación. Si ustedes pueden usar comillas, uniformen a comillas, si van a hacer los títulos, o si van a ser en cursivas, unifórmenlo a cursivas todos los títulos, pero esto tiene que ser uniforme. En comillas está el título, una estrategia para la gestión y fortalecimiento de los servicios de cómputo, el caso una IES, coma, te dice tesis de maestría, porque necesitamos decir de qué grado es, coma, la universidad a la que pertenece, y en este caso, bueno, es la Universidad La UNAM, es en Ciudad de México 2021. Recuerden que es importante decir que también en Ciudad de México, por el caso de la UNAM, podríamos tener tesis de alguna FES, algún ENES, y esto indicaría que, bueno, no es directamente Ciudad de México. ¿Algo que quieras agregar, Lalo? Claro que sí, Leti. Bueno, muchas veces, en el caso de cuando nosotros hacemos lo que es las citas de las tesis, es fundamental siempre indicar la tipología de estas tesis, como tesis de maestría, de doctorado, de licenciatura o de especialidad, ya que es una manera de poder asignarle una especie de grado o posición a este tipo de documento. Entonces, nosotros sugerimos que siempre intenten mencionar el grado de lo que es la tesis. Por otro lado, también la universidad, si es posible, se puede abreviar, como al igual que el nombre de las revistas. Aquí les presentamos algo, una referencia de una noticia de un periódico. Esto es con la intención de poder romper un poquito con el esquema de un libro, una tesis, para que vean que la información mantiene una misma estructura. En este caso, se cita muy similar a lo que es un artículo de revista
indicando el título de la noticia, entre comillas, el nombre de la publicación posteriormente, y hacemos lo que es la mención de la fecha de cuando se fue publicado, lo que es primero el mes, después el día y después el año. Y también podemos hacer lo que es la mención del acceso o la consulta de la noticia. Aquí hay pequeñas variantes que es importante tomar en consideración, como que la fecha va en la estructura de mes, día y año. Recordarles las generalidades de IEEE. Acuérdense que se usa con corchetes a lo largo de un documento. Los números de los corchetes son consecutivos y según la aparición del documento. Y este número va a ser para todo el documento. Para citar cada documento en el texto se utiliza el número asignado la primera vez a su cita. Las referencias bibliográficas al final del texto lo vamos a hacer por el número que asignamos a los documentos y vamos a seguir este orden numérico. Y solo se pueden poner los documentos citados. Es importante que nosotros podamos apreciar todos los elementos que estén en la página o en el recurso que vayamos a citar. Entre ellos está la fecha, los autores, la dirección web o algún otro dato que nos pueda ser de utilidad para reconocer de dónde estamos obteniendo la información. Aquí tenemos un libro electrónico. Como debemos de recordar, en estilo IEEE es muy parecido a Chicago, de hecho es la base. Entonces, aquí vamos a comentar que hacemos algunas adaptaciones del mismo Chicago para poderlas presentar como IEEE. ¿Sí? Bueno, en este caso tenemos un libro electrónico. Es muy similar la forma de cómo está estructurado. En este caso presentamos los apellidos de los autores de forma completa, pero primero podemos iniciar el nombre. Recuerden que después de 6 autores podemos abreviar con un et al. Y el título, la edición si la tenemos. Y ojo, es muy importante siempre mencionar si está en línea, si es en un formato en particular y la dirección. En este caso indicamos después de la referencia que es un libro en línea y después el sitio web. Otra cosa que nos han estado preguntando es, ¿qué pasa cuando necesitamos un audiolibro? Bueno, en el manual de IEEE no figura como tal. Sin embargo, nosotros hemos hecho esta, por decirlo, adaptación, tomando en cuenta Chicago y la misma forma de IEEE. Y bueno, nosotros queremos comentar que se va a hacer la referencia general igual, en este caso el autor, el título del libro, en este caso la editorial o lugar de edición, finalmente la fecha de consulta. Y vamos a poner entre corchetes que es un audiolibro como tal. Y si tiene una dirección web de recuperación, se la va a incluir. Esto es algo un poquito más cotidiano, el caso de un artículo electrónico. Nosotros cuando presentamos un artículo electrónico tiene una pequeña variante, la cual consiste en que después de poner toda la información como los autores, el título del artículo y la revista, en este caso la revista está abreviada, se va a poner la dirección del DOI, si es que la tenemos. Betty, ¿sabes qué es el DOI? No, ¿qué sector? Y imagínate que el DOI es como el CURP de los artículos. Es un número único el cual pertenecen y la forma como lo podemos identificar. Oye, ¿y por qué es importante conocer el DOI? Ah, ok. Bueno, muchas veces nosotros podemos poner lo que es la dirección web del artículo y también es válido. Pero ¿por qué vamos a darle preferencia al DOI? Porque la página web puede cambiar de un momento a otro. Entonces, si por ejemplo tenemos un artículo y una dirección web, a lo mejor el servidor cambia, entonces al momento de buscarlo no vamos a encontrarlo. Sin embargo, el DOI nunca va a cambiar. Es un número que ya se encuentra registrado y normalizado. Digamos que el DOI para un artículo sería el RFC para Hacienda, el CURP para el registro civil. Exactamente. Entonces, no hay No, pierde con esa dirección. exactamente, no importa dónde estemos, el RFC siempre le indica a Hacienda qué hicimos. Exactamente. No hay problema. Entonces, Ok, entonces el DOI es sumamente importante. ¿Y sí, no lo puede recuperar cualquier buscador, Héctor? claro que sí. De hecho, si tú pones el DOI en un buscador web, vas a poder acceder directamente a este artículo
y va a ser mucho más sencillo para poderlo recuperar. Bueno, entonces chicos, por favor ya lo saben, si el artículo tiene DOI, es muy, muy importante que lo pongamos porque puede ser la forma de que realmente recuperemos el documento más allá de la liga, ¿verdad? Aquí les hago, les presento otro recurso que es las tesis electrónicas. Bueno, aquí no hay mucho que cambia a la parte web, digo, a la parte impresa. Debemos de recordar que se pone el autor. En este caso yo puse los dos apellidos porque bueno, es un autor que tiene apellidos compuestos, el título de la tesis y me han preguntado algo, que es qué pasa cuando yo tengo un departamento, una facultad o un lugar al cual yo quiero mencionar dónde pertenece esa tesis. Entonces, después de indicar que es una tesis de maestría, licenciatura, doctorado o especialidad, como vemos aquí, yo puedo indicar la facultad o el departamento, en este caso es Facultad de Ingeniería, y pertenece esa tesis a la UNAM. Oye, Héctor, pero también podría ser correcto si no indico que es de la facultad, pero sí perteneciente a la UNAM. Claro que sí. O también puedes omitir el departamento, perdón, en la universidad y agregar únicamente el departamento o facultad si es reconocida a nivel mundial. Perfecto. Entonces, bueno, el asunto más bien es reconocer el origen de alguna forma, ¿verdad? Es exacto. Otra cosa que también es importante que ustedes conozcan es, si te das cuenta, Leti, que tenemos un enlace acortado. Sí, así es, a diferencia de los que realmente nos puede arrojar el catálogo de tesis de la UNAM. Bueno, nos han preguntado mucho esto. ¿Qué pasa cuando tengo un enlace muy largo y se vale acortarlo? Sí, sí se vale acortar. Aquí el consejo sería nada más verificar que sí, una vez que hemos hecho el acortamiento, que sí nos dirija al documento, ¿no, Héctor? Claro, para evitar cualquier tipo de confusión. Exactamente. Y bueno, recuerden que para citar las tesis lo más importante es poner el grado al que pertenecen. Eso sí es muy, muy importante indicarlo, ¿verdad, Héctor? Sí, no se las vaya a olvidar. Dentro de otros documentos que suelen figurar en la parte electrónica y a veces es muy difícil citarlos, son los blogs. Ese tipo de noticias o de posts que nos suelen ser muy útiles y bueno, tienen varios datos y es un poco difícil poderlos citar. Aquí tenemos un ejemplo. Ese es un blog. El blog se llama La Ciencia de la Mula, Francis. Es un blog español que yo les recomiendo, es bastante bueno. Y en este caso vamos a citar primero el autor del post. Posteriormente vamos a poner el nombre del post como tal y luego el nombre del blog. Como es una página web, se puede poner como página web, se puede poner en línea, pero en este caso nosotros decidimos hacer la mención como tal de un blog y no decidimos ponerle en línea porque la página web nos da esa referencia que está completamente en ese medio electrónico. Entonces lo hacemos para no redundar. Ok. Ok, y no se les olvide poner al final la fecha de consulta. Eso sí es fundamental. Exacto. Porque también a lo mejor más adelante se rompe la liga, entonces hay que dejar claro cuándo fue la última vez que lo consultamos, ¿verdad? Exactamente. Esa es una página web como tal que hemos presentado para citar. Si se dan cuenta es un poquito más sencillo su estructura. Tenemos el autor, el nombre de la página web o en este caso del título que estamos viendo del documento. Y posteriormente, si tuviéramos lo que es la información de la página web, vamos a poner otros datos como el nombre completo, Instituto para el Futuro de la Educación, y posteriormente el enlace web. Aquí igual omitimos entre corchetes o entre paréntesis ponerle online, porque la misma dirección ya nos está dando esa indicación. Bueno, aquí tenemos otros casos muy curiosos. Uno de ellos es Instagram. ¿Tú sabes quién es este científico que tenemos en esta imagen de ti? Hasta donde yo recuerdo es uno de los científicos más famosos el día de hoy, ¿cierto? Efectivamente. Bueno, tenemos aquí el Instagram de Neil deGrasse Tyson, que es un reconocido astrofísico. En este caso, ¿qué pasa cuando tal vez una de esas personalidades
nos presentan información que queramos citar y rompen con un clásico documento, un artículo, y tal vez en sus redes sociales hay algo que queremos rescatar. ¿Cómo vamos a integrar? No sé, pero se puede citar entonces desde Instagram. Efectivamente. Si te das cuenta, he marcado en azul esos aspectos que son muy importantes y se vale tomar en cuenta. El primero es un nombre de usuario, que vamos a encontrar igual en la parte de abajo. Toda la información que de alguna manera comparte con nosotros a manera de texto. Y abajo la fecha del post. Ok, y adelante. Así quedaría en formato IEEE. Bueno, hay una cosa que sí vamos a aclarar. En el manual oficial de IEEE, este tipo de información no figura. Sin embargo, ellos nos comentan que podemos basarnos en la guía Chicago para hacer las adaptaciones correspondientes y presentar los documentos de esta naturaleza. Entonces, nosotros tomando en consideración estas indicaciones, hemos hecho este formato de cita para un documento en Instagram, en donde vamos a poner primero el nombre completo de la persona como aparece, posteriormente su nombre de usuario, es @Neil y entre comillas, toda la información tal y como aparece textual. Si te das cuenta, había como unos puntitos, unas banderitas que luego ponen imágenes. Ajá. Entonces, si tú lo puedes replicar o lo puedes copiar y pegar, se vale que figure como tal dentro del texto. O sea, Esto se es, vale citar los emoticones para este tipo de documentos. claro que sí. Si de alguna forma tu procesador no lo soporta, no importa, no pasa nada, se pueden omitir, pero a veces ponemos ese lenguaje como tipo XD o puntitos o haciendo figuritas con caracteres. Si están en el post, se vale incluirlos. Ok, y a lo mejor aquí lo que valdría resaltar para todos los que nos están viendo es que sí hay que poner el nombre completo de la persona y los nombres de usuarios, que para el caso siento que de Instagram, Facebook, Twitter es muy importante, ¿no, Héctor? Porque luego hay nombres homónimos que los nombres de usuarios nos llevan a otros lugares. Claro que sí. Entonces sí es muy importante poner los nombres de usuarios porque es la forma más fácil de poder identificar. Claro, porque bueno, finalmente, aunque la red social la llegamos a ocupar para estar entre nuestros contactos y comunicarnos, también podemos encontrar bastantes recursos interesantes como esta charla de la FIL. Entonces, si te das cuenta, Leti, al momento de tal vez yo de hacer una mención o hacer alguna indicación de la participación que tuvo esta escritora y quisiera plasmarlo en una cita, bueno, entonces la información que tengo que rescatar es la siguiente, que es el usuario, en este caso es Gaceta UNAM, la fecha y el post completo. Perfecto. Y esto lo veremos de esta forma. Exacto. Ujú. Está como tal el nombre de usuario, como aparece, y posteriormente su nombre o su login, que es unam@gaceta. Está el post completo y date cuenta que he agregado los hashtags tal y como aparecen en el documento. Sí, exactamente lo que estoy viendo. Al final necesitamos recuperar toda la información, porque esto también justo lo que nos decías al inicio de aprender a citar es también conformar toda la información que tiene ese post, aunque sean redes sociales, es importante. Ujú. Por ejemplo, Leti, ¿qué pasaría si tú quieres recuperar aquellos posts que hablan sobre el movimiento de Me Too? ¿Cómo le harías? Hashtag MeToo. Exactamente. Entonces, es una forma bastante buena de poder hacer la mención de otro tipo de post o cómo podemos encontrar más información. Por eso los hashtags no los debemos eliminar. Por eso justamente lo que tú nos estás diciendo, al final es otra forma de recuperar la información en torno a un tema, ¿no? Por eso la importancia de citar el hashtag en una cita. ¿Sí? Y posteriormente de poner todo el post, debemos indicar de qué red social estamos tomando la información, la fecha cuando accedimos a estos datos, que menciona que también es un recurso que se encuentra en línea, y el enlace.
ya sea completo, o Facebook si se da cuenta de que puedes abreviar. Finalmente tenemos un tweet, que también Twitter se ha convertido en una red social, bueno, muy importante, y bueno, la información que se puede consultar ahí, pues es de muchos tipos. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero integrar información que la NASA en español ha puesto y a mí me interesa? Bueno, lo puedo también agregar directamente a una cita. Y bueno, Perdón. y así. Ok. Si te das cuenta, Leti, bueno, hemos tomado prácticamente los mismos elementos de las otras redes sociales, que es el nombre de usuario, el nombre como aparece, en este caso, NASA en español, @NASA_es, que es el nombre de usuario, el post completo. En este caso, si te das cuenta, aparecen dos direcciones web, pero una es la que de alguna manera está como parte del post. Indicamos que es de la red social Twitter, la fecha de acceso que se encuentra en línea y el enlace oficial para poder acceder a esta información. Sí, también quiero destacar que en esta cita justamente de Twitter, también, si se fijan dentro de la cita, está arrobada NASAHeart, que justamente nos indica que podemos revisar también en Twitter la página de NASAHeart para más información, ¿verdad, Héctor? Claro. Entonces, aquí vamos a tener un enlace a muchísimos documentos, página web y todo tipo de recursos, por lo cual es importante no omitirlos. Perfecto. Y ponerlos como nos está diciendo Héctor, si están arrobados con arroba, si son hashtag con el hashtag, si podemos copiar emoticones, porque toda esa es información que nos está hablando de la cita.